Argentina en colegios privados. Y bueno, hemos convocado a colegas interesados en el derecho internacional privado para analizar el trabajo de la HCCH, que es la Conferencia de La Haya, desafíos y oportunidades para el desarrollo del derecho internacional privado en la Argentina. Así que bueno, le damos la bienvenida a esta charla. Nos acompaña la doctora Eloísa Raya de Vera, que es la secretaria general de FACA y también coordinadora de la Comisión de Derecho Internacional Mercosur y OMC, y el disertante, el doctor Ignacio Goicoechea, que es representante para América Latina y el Caribe de la HCCH y dirige la oficina regional de la conferencia. Así que muchas gracias a todos por estar. Y le doy la palabra a Eloísa para que lo presente a Ignacio, ¿no? Como corresponde. Bueno, gracias, Mariela. También muchas gracias por tener la iniciativa desde la comisión. Mariela es la secretaria del área de Derecho Internacional Privado en la Comisión de Derecho Internacional de la FACA. Bueno, tuvo esta iniciativa y un aplauso para ella. Bueno, es un honor tenerlo al doctor Ignacio Goicoechea. Efectivamente, como dijo Mariela, desde el año 2005, el doctor Goicoechea a la actualidad es representante para América Latina y el Caribe en la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Fue abogado asesor de la Dirección de Cooperación Jurídica Internacional de nuestra Cancillería Argentina. Dictó más de 50 capacitaciones en materia de sustracción internacional de niños, niñas y adolescentes. Ha sido funcionario de la Autoridad Central Argentina para el Convenio de La Haya de 1980 sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores. Participó en el desarrollo y negociación de instrumentos internacionales en materia de derecho internacional privado. Es autor de diversas obras y conferencista, docente de la Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad de Salvador y de la Universidad Católica Argentina. Ha recibido distintos premios y distinciones. Me permito mencionar la que le otorgó el Tribunal Permanente de Revisión, la Medalla Rosalba, en reconocimiento a su labor y trayectoria profesional. Doctor Ignacio Goicoechea, le cedo la palabra y nuevamente muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todas. Y voy a decir todas hoy porque no veo ningún hombre conectado. Es un placer estar con ustedes esta tarde conversando de Derecho Internacional Privado, del trabajo de la Conferencia de La Haya. Y bueno, agradezco mucho a Mariela que tuvo esta idea y que es una gran trabajadora del derecho internacional privado. Y somos pocos en esta charla y somos pocos en el derecho internacional privado en general. Así que es importante que los pocos que somos estemos conectados, unidos, que pensemos juntos y que trabajemos juntos para llevar esta materia y al fin del día este servicio a las personas, ¿no? Ahí la veo también a Andrea Esparza, otra especialista en la materia y conectada. Andrea, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo preparé un PowerPoint y habíamos quedado con Mariela que iba a explicar un poco, por lo menos una introducción al organismo que represento, para que sepan un poco lo que hacemos y cómo se vincula con el derecho internacional privado argentino y cuáles son los desafíos que nosotros tenemos, que nosotros vemos en Argentina y cómo ojalá ustedes desde sus respectivas instituciones también puedan participar activamente de nuestro trabajo y de nuevo del desarrollo del derecho internacional privado en Argentina. Como somos, yo igual siempre lo pienso así, pero mucho más siendo tan pocos hoy. Que el PowerPoint sea un disparador para que ustedes
levanten la mano, o hagan ruido, o hablen directamente, pero que no esperen que yo haga una presentación, un monólogo hasta el final, y digamos, cualquiera de los temas y cualquiera de los slides que a ustedes les dispare una pregunta o un comentario, les pido que me interrumpan y que conversemos. Esto yo creo que tiene que ser una charla y que sea útil para ustedes, ¿no? Yo vengo a recitar un verso o a compartirles un mensaje que yo pienso solo de forma aislada. Sí me gustaría contarles qué es lo que está haciendo la Conferencia de La Haya, sí hablaremos de los instrumentos que están en vigor y los que se están negociando, y sí me gustaría que, de nuevo, que de los instrumentos y de las ideas que yo pueda compartir, tener reacciones de ustedes, ¿no? Y que no se priven de decir, bueno, pero ¿por qué el convenio de la postilla no sé qué? Yo en realidad no sé qué preocupación tengo, o por qué el convenio de sentencias no está en vigor, no sé. Aprovechemos de nuevo este espacio para contestar las inquietudes que ustedes puedan tener y también las críticas y las ideas que puedan tener respecto al trabajo de este organismo y inclusive también de lo que podría hacerse en Argentina para tener un derecho internacional privado más efectivo, eficaz para las personas. Entonces, con estos pequeños comentarios, si les parece, comparto pantalla. La están viendo, ¿no? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, Bueno, se ve perfecto. perfecto. Yo sospecho que todas ustedes tienen una idea bastante cercana, diría, a lo que hace el organismo, así que voy a ir rápido, pero ustedes también me preguntan si hay algo que no está claro o que les gustaría que les explicara mejor sobre el organismo y lo que hace, ¿no? Bueno, está el Palacio de la Paz en La Haya, el edificio de la Academia, que está en el mismo predio, y como saben es un organismo antiquísimo, desde 1893, trabaja para la unificación de las normas del derecho internacional privado, eso es lo que dice el estatuto. A mí me gusta pensar que trabajamos para mejorar la vida de las personas, físicas y jurídicas, ¿no? Para mejorar el acceso a la justicia de las personas y para facilitar el desarrollo del comercio internacional desde los instrumentos, desde el área que nosotros podemos ejercer algún cambio en el mundo, que es el derecho internacional privado. Así que claramente tenemos funciones eminentemente legislativas, vale aclarar esto, que a veces piensan que nosotros podemos decidir casos. No, nosotros no podemos decidir casos ni intervenir en casos, sino que tenemos un trabajo eminentemente legislativo en todo lo que es derecho internacional privado, y como ustedes saben, excluiría solamente el derecho penal de nuestro mandato. Nosotros lo dividimos un poco en familia y protección de niños, tenemos estos instrumentos que son bastante conocidos a nivel mundial y que después vamos a hablar de los que están vigentes o pendientes de entrar en vigencia en Argentina, los convenios de litigios transfronterizos y la postilla. Ahí vemos todo lo que es cooperación judicial, notificaciones, pruebas, acceso a justicia, elección de foros, sentencias. Vamos a volver sobre los instrumentos, pero estas son un poco las tres áreas que trabajamos. Y el derecho comercial y financiero, que seguramente es el que menos instrumentos tenemos y que menos penetración tenemos, si podemos llamarlo, en el mercado o en la sociedad mundial. Y bueno, podríamos también reflexionar por qué eso es así o qué deberíamos hacer si no estamos haciendo lo suficiente. Hay 92 miembros de la Conferencia de La Haya. Eso quiere decir que estos 92 países se sientan en la mesa de negociación de instrumentos y deciden la agenda del organismo. Ahí en el mapa se ve Colombia en verde porque está en el proceso de incorporación, al igual que Guatemala, que tendría que estar pintada de verde porque inició el proceso el mes pasado. Pero además de esos 92 países miembros, que luego son los que negocian los instrumentos, hay 158 países del mundo que tienen algún instrumento de la Conferencia de La Haya en vigor. Así que nuestro organismo
si bien es pequeño, se relaciona con 158 países del mundo y por ende tiene contacto con las culturas jurídicas de todos estos países. En la oficina permanente está tiene su oficina central en la ciudad de La Haya, Países Bajos. La oficina de Buenos Aires, que tengo el privilegio de dirigir, fue la primera oficina regional que este organismo abrió, y eso fue allá por el 2005, podríamos decir que empezamos a trabajar a nivel regional. En 2012 se abre la oficina de Hong Kong para Asia-Pacífico, y este año, en marzo, se aprobó la apertura de la primera oficina para África en Rabat, Marruecos. Todavía no está abierta, pero sí está tomada la decisión de abrirla con un fuerte apoyo del gobierno de Marruecos, que va a financiar los gastos de esta oficina. Y nuestra tarea se divide esencialmente en dos grandes capítulos. El capítulo legislativo, vamos a llamarlo, que es el de analizar temas, identificarlos y desarrollarlos hacia un instrumento y generar el instrumento. Y la otra mitad, que tal vez nos caracteriza respecto a otros foros generadores de normas, es que nosotros nos ocupamos del funcionamiento de estos instrumentos. La otra mitad de nuestro tiempo y de nuestro presupuesto es ayudar a los estados a incorporar los instrumentos y a evaluar, monitorear su funcionamiento y desarrollar herramientas que puedan mejorar el funcionamiento de estos instrumentos. Muchas veces nuestro nombre, Conferencia de La Haya, nos remite a Europa y se nos asocia como un organismo eminentemente europeo. Y esto sí fue así en sus orígenes, pero hoy pensamos que tiene 92 países, Europa tiene solo 27, así que vemos que la mayoría de los miembros, como decir, que no son europeos. ¿Y qué pasa en este continente? Bueno, lo que vemos en este mapa, y especialmente nosotros, desde esta oficina en Buenos Aires, nos ocupamos de América Latina y el Caribe, donde hay 16 miembros y 17 estados conectados. Así que tenemos una gran cantidad de países que se vinculan con este organismo y donde nosotros desde Buenos Aires nos acercamos más. Y creo que son buenos tiempos para América Latina en derecho internacional privado. Tenemos nuevos miembros que se vienen incorporando en los últimos años, y como les decía, este año ya volvió a generarse una nueva incorporación a través del proceso que inicia Guatemala. Solamente queda de América Latina Bolivia y Colombia y Guatemala, pero Colombia y Guatemala iniciaron el proceso de incorporación. Tenemos una red internacional de jueces de La Haya a nivel global que está representada en esta red en todas las jurisdicciones de América Latina y el Caribe. Hay autoridades centrales en todos los países de la región. Hay redes académicas, y especialmente destaco la ASADIP como institución aglutinante de profesores y profesionales del derecho internacional privado de este continente, especialmente de América Latina. Creo que las reuniones híbridas nos han ayudado mucho en América Latina a participar de las reuniones globales. Eso siempre ha sido un poco una barrera. El costo para llegar a La Haya a participar de reuniones, y el idioma. El idioma también se resolvió el año pasado con la incorporación del español como idioma oficial. Con lo cual tenemos, creo, muy buenas condiciones en América Latina para incidir en este foro global. Actualmente el presidente del Consejo General de Asuntos Generales y Políticas es un brasilero, el profesor Marcelo Denardi, que algunos de ustedes lo conocen, de Porto Alegre, que es el órgano que dirige este organismo, ¿no? Que toma todas las decisiones de agenda y de prioridades y presupuestos. Y tenemos muy buena cooperación, diría yo, con otros organismos de la región, como la OEA, con la Oficina Regional de UNICEF, de nuevo la SADIP, y con la Corte para los países del Caribe. Entonces,
creo que están dadas las condiciones para que América Latina siga creciendo en incidencia de este organismo. ¿Cuáles son los desafíos que tiene este organismo? Y vamos a volver sobre estos temas, ¿no? Pero el primero es identificar las necesidades de la comunidad mundial, ¿no? ¿Qué es lo que necesita hoy la comunidad mundial en materia de derecho internacional privado? Y esto es una responsabilidad que no recae solamente en la oficina permanente, este equipo de personas pequeño que trabaja la gran mayoría en La Haya, pero piensen que en La Haya no hay más de 30 personas, en Buenos Aires somos 2 permanentes más pasantes, en Asia Pacífico una estructura similar y algo similar va a pasar en África. Entonces somos muy pocos. Para poder identificar temas de trabajo necesitamos que los miembros, o sea, los países, nos digan qué es lo que necesitan trabajar. Y cuando decimos los países, ustedes saben que cada país cuando se hace miembro tiene que elegir, designar a lo que llamamos un organismo de contacto, un órgano nacional. En el caso de Argentina es la Consejería Legal de la Cancillería Argentina. Y esta Cancillería Legal es la que tiene que darse vuelta y articular con todos los grupos de interés del país para, en el primer punto, identificar temas que nos lleve a nuestra asamblea, a nuestra reunión del Consejo para decidir la agenda. Tiene que designar expertos para desarrollar los instrumentos, es decir, los instrumentos no los desarrolla esta pequeña oficina, se sienta en un cuarto y después le pasa a los países y dice, este es el convenio. No, los países designan expertos, se generan rondas de negociación. Entonces, hay mucho más, si se quiere, responsabilidad en la Conferencia de La Haya en los países que en esta pequeña oficina. Esta pequeña oficina no puede hacer nada si no es con los países. Y ahí es donde empezamos a notar, y ya en esta charla me gusta plantearlo, la necesidad de involucramiento de los interesados, de las asociaciones de internacional privado, de las instituciones públicas como las cancillerías, el Ministerio de Justicia, de los colegios de abogados o federaciones de colegios de abogados, porque son estos grupos de interés los que pueden mejor desarrollar un instrumento que va a ser específico. Por ejemplo, ahora se está negociando un convenio sobre competencia internacional y se está empezando también con un convenio sobre gestación por sustitución y se está empezando a analizar temas sobre mercados de carbono. No hay en las cancillerías y en el Ministerio de Justicia especialistas en estos temas. Tienen que darse vuelta e ir a buscar a los y las expertas. Y después hay que implementar los instrumentos, y así nosotros terminamos con la ayuda de nuevo de los expertos de los países de desarrollar un instrumento, hay que implementarlo en los países, y eso nuestra oficina no lo puede hacer. Necesita que cada país haga su tarea de hacer la consulta interna, pasarla por un congreso que aprueba y dictar leyes o reglamentos internos que sean necesarios. Y después hay que monitorear que realmente estos instrumentos funcionen y de qué manera y hacer estadísticas. Todo esto requiere una gran articulación entre esta pequeña oficina con los países y con los interesados. Y creo que los colegios de abogados y abogadas tienen que ser también grupos de interés. Estoy mirando a ver si en el chat alguien me puso algo. Yo lo miro el chat, no te preocupes, Bueno, perfecto. No Me si hay quería que alguna se pregunta o tiene que ir comentario. Si antes. no, como somos pocos, de nuevo, o levantan la mano o hablan, no hace falta que me escriban Sí. por el chat. Pero me parece importante marcar esta diferencia entre lo que a veces la gente dice, pero la Conferencia de La Haya no hace esto, no hace aquello. Bueno, los países que la forman no nos están indicando de ir para acá, ir para allá o hacer esto o aquello. Y Argentina es un jugador, vamos a llamarlo, importante en este país. Entonces, las oportunidades para incidir de los grupos de interés argentinos están dadas. El derecho internacional privado, brevísimos comentarios. Lo que hablamos al principio, el mundo globalizado que vivimos y que todos reconocemos y que escuchamos todos los días por todos lados, requiere de normas que den seguridad jurídica
y acceso a justicia a las personas físicas y jurídicas. Creo que esto es obvio. Ahora, ¿será que el derecho nacional privado está realmente cumpliendo este rol de generar la previsibilidad jurídica, las normas que necesitamos hoy en el siglo XXI? Y hay algunas señales positivas. La Agenda 2030 de Naciones Unidas tenía tiene en este objetivo 16 el tema del acceso a la justicia y dentro de él el acceso a la justicia internacional. En la OEA se dictó una resolución en el 2021 sobre el desarrollo del derecho nacional privado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sacó en 2023 un fallo sobre un convenio de la Haya. En Iberoamérica, la Cumbre Judicial Iberoamericana tiene un protocolo sobre cooperación judicial. El Banco Mundial califica a los países que tienen el convenio. Yo, por supuesto, tengo una mirada parcial y subjetiva del derecho nacional privado, pero creo que ustedes puedan poder expandirla hacia otras organizaciones que también trabajan la materia. Pero, por ejemplo, el Banco Mundial asigna un punto de calidad o posibilidad de inversión a aquellos que tienen la apostilla, que tienen el convenio de reconocimiento y ejecución de sentencias de la Haya en vigor. La OCDE está apoyando países para implementar los convenios de protección de niños. Es decir, podemos decir que el derecho nacional privado está tomando relevancia y que hay instituciones que se están haciendo cargo, si se quiere, de esta necesidad. Pero después está la otra cara, ¿no? La que ven ustedes todos los días, que es los países no están invirtiendo en derecho nacional privado. Y conocemos bien en Argentina aquellos pobres profesionales que les toca ir a negociar convenios a la Haya, tienen que pagarse de su bolsillo el viaje. Y no vemos a nivel general gran inversión de los estados en negociar instrumentos y de participar. Si vemos en el foro global que yo represento, si vamos a las reuniones, vamos a encontrar que de los 92 países, quizás solamente participan activamente en la discusión 20 o 30. Entonces, esto de que somos universales, de que somos globales, que el derecho nacional privado es discutible en qué medida en la práctica pasa. El Comité Jurídico Interamericano, digamos, creo que son, no sé si son 12, 13, no me acuerdo el número de juristas que lo integran. No hay un solo especialista en derecho nacional privado, son todos internacional público. Entonces la OEA saca una resolución que dice es importante en el internacional privado, pero después eligen todos consejeros, especialistas en derecho internacional público, jueces que conozcan el derecho nacional privado, abogados que conozcan el derecho nacional privado, muy poco. Vamos a universidades donde no es obligatoria la materia. Entonces, hay un lado flaco que todavía está muy lejos de esta necesidad que pareciera que es tan evidente, pero después cuando vamos a la práctica, hay una distancia enorme que creo que nos toca a nosotros, Conferencia de la Haya, colegios de abogados y otros actores, y trabajar para acercar esta brecha, ¿no? Y hay dos desafíos muy grandes. El político, que es para que un convenio entre en vigor o para que un funcionario argentino vaya a negociar un convenio, hace falta voluntad política. Y la voluntad política requiere que nosotros, los que manejamos esta materia, sepamos explicarles a los no expertos por qué es importante el derecho nacional privado, este tema o aquel. Y tenemos que empezar a ajustar, creo yo, incluyo la Conferencia de la Haya, nuestra información, nuestros datos, pensados para no expertos, pensados para decisores políticos. No podemos seguir hablando solamente como si fuéramos todos profesores de internacional privado, porque terminamos siendo un gueto, ¿no? Una especie de diálogo elitista que no llega muy lejos. Tenemos que involucrar recién hablábamos con Eloisa, las asociaciones de magistrados, colegios, cámaras de comercio, organizaciones de la sociedad civil, cada uno de acuerdo al tema tiene que elevar su voz. Yo me canso de recorrer me gusta mucho recorrer la región, pero me canso de escuchar, por ejemplo, en cancillerías, en lo que sería la consejería legal, por ejemplo, me dicen, bueno, nosotros no podemos hacer nada prácticamente para incorporar el convenio. Necesitamos que los interesados nos vengan y nos pidan
que este convenio OQL es importante. Y después vas a los interesados y no, porque en la Cancillería tienen que ocuparse. Entonces hay como vacíos. No sé, el convenio de reconocimiento y ejecución de sentencias. ¿Quién se ocupa de ponerlo en agenda, de manifestar el interés? La Cancillería sola, digo, las cancillerías de la región solas no lo hacen. Entonces, si no van colegios de abogados, si no van asociaciones de internacional privado o cámaras de comercio, es difícil que estas cosas progresen a la velocidad que nuestras sociedades lo necesitan. Ese sería el desafío político. El desafío técnico es que en estas instituciones hace falta gente que analice estos instrumentos y emita dictámenes y prepare las exposiciones de motivos para ir a los congresos. Necesitamos jueces, abogados que puedan interpretar estos instrumentos y aplicarlos. Y necesitamos que los ciudadanos de a pie sepan que estos convenios existen y que no pierdan tiempo, a lo mejor, y lo vemos muchas veces con algunos instrumentos, que en lugar de tomar el camino del convenio, por ejemplo, de sustracción, me voy a iniciar un caso de tenencia o responsabilidad parental en lugar de ir a la autoridad central. O sea, hay una dispersión de usuarios mal asesorados que es evidente. Entonces, hay mucho por hacer, somos pocos y tenemos que articular mejor. Antes de entrar en la conferencia en Argentina, ¿alguna pregunta, comentario? Entonces metámonos en el panorama argentino. Dentro del grupo de convenios de la Haya de niñez tenemos el convenio de sustracción de niños, que sabemos que genera muchísima jurisprudencia, doctrina, pero hay otros convenios que creemos que serían útiles para Argentina, como el convenio de adopción internacional. Pareciera ahora que hay señales positivas. Hace poco participamos, un par de semanas atrás, en unas sesiones en el Congreso argentino sobre la adopción internacional, donde varios congresistas recomendarían, o creo que ya recomendaron a la Cancillería incorporar este instrumento. En la Cancillería también sabemos que la Comisión de Derecho Nacional Privado viene expresándose favorablemente. El convenio de 1996 ya tiene aprobación legislativa y estamos esperando el depósito del instrumento, pero ya es prácticamente una realidad y habrá que estudiarlo y ver cómo sacarle el jugo. Es un convenio que tiene sus desafíos, porque es largo, es complejo y es completo, tiene todas las categorías del derecho internacional privado. Lo mismo que el convenio de protección de adultos de 2000, son dos convenios casi hermanos, uno para menores de 18 y otro para mayores incapacitados. Y el convenio de obtención de alimentos para niños está todavía en el Congreso, un convenio que es a todas luces urgente, importante, porque hay muchos casos de personas que no pueden recuperar alimentos de los deudores que están en el extranjero porque no tienen cómo, porque no tienen fondos para contratar abogados en países como Estados Unidos o como Europa, donde se cobra muchísimo y estas personas en muchísimos casos tienen muy pocos recursos. Así que creo que acá hay una tarea importante, ¿no? de promoción de estos instrumentos y entre comillas, de lobby de los actores que vean en estos instrumentos una forma de facilitar acceso a justicia. Antes de pasar al otro grupo de litigios internacionales, ¿tienen algún comentario o pregunta que quieran hacer respecto a cualquiera de estos instrumentos sobre lo que estamos haciendo nosotros o lo que creen que no estamos haciendo nosotros? No, te comento, me has dado una muy buena noticia sobre el convenio de adopción, ¿eh? La verdad que muy interesante. Hemos venido trabajando en esto, en este país hace mucho tiempo y creo que con mucha alegría la recibo. Tal cual, sí, sí. La verdad que, y vino al revés la pelota, ¿no? Porque el evento que organizó el Congreso, que fue parte de un congreso de una asociación interparlamentaria mundial que se hizo en Buenos Aires, era las adopciones
ilegales o el tráfico, mirando las adopciones ilegales y todo lo malo que pasa con las adopciones mal hechas, surge la necesidad de tener un instrumento con las garantías necesarias, ¿no? Así que bueno, Excelente. estamos esperanzados. Tal cual, ese es el camino. Tal Y lo cual. mismo, y me adelanto para lo que vamos a charlar después, pero con esa misma lógica ya les pido que vayan prestando atención a este otro, yo diría flagelo, que está creciendo, que es la gestación por sustitución, ¿no? O maternidad subrogada. Sin expresarme, ni nos vamos a expresar nunca nosotros a favor o en contra, pero cuando pase, que pase de una forma segura para todas las partes involucradas. Hoy se está viendo explotación de mujeres, se está viendo niños y niñas que nacen sin que se les garanticen sus derechos, dejando a niños y niñas en situaciones de vulnerabilidad y de peligro. Así que creo que tenemos que, y voy a volver sobre este tema porque son unos temas que estamos trabajando y a mi entender no de la manera que deberíamos, y podemos conversar por qué pasa eso. Pero bueno, pero igual, si hay algo que quieran comentar, lo comentamos ahora o volvemos cuando tengan listado de los temas de trabajo. Porque en esta placa lo que vemos son los convenios de litigios internacionales que sí hace mucho que funcionan, yo diría, bien en Argentina. El convenio de la apostilla, el convenio de notificaciones en el extranjero, obtención de pruebas, y todavía no están en vigor ni el convenio de acceso a justicia, que es un poco equiparar los servicios de asistencia jurídica de este país con los de los países partes del convenio, que no haya discriminación por nacionalidad o por residencia. Y los dos convenios que creo que desde el punto de vista del derecho comercial serían bienvenidos, el convenio de elección de foro 2005 y el convenio de reconocimiento y ejecución de sentencias de 2019. Sobre este grupo de convenios, ¿tienen alguna pregunta o comentario? Bueno, si no es así, en materia de derecho comercial y financiero, tenemos el convenio sobre trust, que en algunos casos se puede asimilar a la figura del fideicomiso y su reconocimiento. De hecho, esta semana tuvimos una reunión de grupo de expertos para ver de qué manera este convenio de trust podía ser también aplicable a otras figuras asimilables y en qué medida podía ser relevante para países que a lo mejor no son tan familiarizados, no están tan familiarizados con la figura de trust. El convenio sobre ley aplicable a los ciertos valores depositados en un intermediario y el primer instrumento del soft law, los principios sobre la elección de ley aplicable en materia de contratos internacionales. No sé si tienen algún comentario o pregunta sobre alguno de estos instrumentos. Otro, por ejemplo, el ejemplo de los principios de contratos internacionales. En Paraguay se aprobó una ley totalmente inspirada en estos principios. Prácticamente se hicieron ley en el Paraguay. En Argentina, si los usuarios lo consideraran conveniente, bien podrían usarlos como inspiración para reglamento o, por supuesto, citarlos en contratos internacionales. Y ahora el listado de los los temas que estamos trabajando. Ya hice referencia al de competencia o jurisdicción internacional, que se viene, si se quiere, un poco limitando en su contenido. Hoy está enfocado en lo que nosotros llamamos procedimientos paralelos, porque está siendo muy difícil lograr consenso en la competencia directa internacional, y entonces sí se está usando, si se quiere, como una primera fase, resolver los temas donde hay conflictos de competencias entre distintas jurisdicciones en casos ya iniciados. Este grupo de trabajo está avanzando. Hay representantes argentinos en el grupo. El otro tema es el que les hacía
referencia hace minutos, el de filiación y gestación por sustitución. Yo les decía que me parece que no estamos haciendo lo suficiente. ¿Por qué? Porque este trabajo está limitado a el reconocimiento de sentencias en materia de filiación, incluidas aquellas que se generan por gestación por sustitución. Pero de ninguna manera estamos abordando el tema de la protección de los acuerdos de gestación por sustitución. Es decir, no estamos, estamos trabajando en la sentencia, ex post, no ex ante, como en adopción. En adopción estamos mirando primero que el niño sea adoptable, que los padres potenciales padres adoptantes estén en condiciones de adoptar y se hace el matching. En gestación por sustitución no hay ningún filtro, no hay ninguna revisión de quien inicia un acuerdo de gestación, no hay ninguna revisión de que las madres gestantes tengan condiciones adecuadas, un consentimiento informado, ni que los niños que nacen tengan garantizados ciertos los derechos humanos propios de un niño. Entonces, estamos agarrando la puntita ahí porque los países, cuando le dieron mandato a este grupo de trabajo, no querían legislar sobre los acuerdos de maternidad subrogada, por entender muchos que esto era blanquear, si se quiere, el acuerdo de gestación. Y a mí me remite mucho a lo que era la discusión de adopción internacional en su momento, porque el convenio de adopción internacional no obliga a ningún Estado a hacer adopciones internacionales ni a modificar su ley. O sea, el que no quiere hacer adopciones internacionales, que no las haga y que las prohíba si quiere. No está en contra del convenio. Y en gestación por sustitución lo mismo. Cada país es y debe ser libre para reglamentar. Pero lo que tenemos que reconocer es que hoy hay personas, mujeres y niños especialmente, que están en situación de vulnerabilidad y que no tienen una estructura jurídica que las proteja. La respuesta de algunos es, bueno, pero cada país está haciendo sus reglamentaciones y la está discutiendo, y algunos países directamente la prohíben, otros la regulan de una manera, otros de otra. Pero, de nuevo, aquellos que quieren hacer la gestación por sustitución están yendo a los países donde está permitida, las traen luego a países inclusive donde está prohibida. Entonces se generan lagunas y se genera desprotección. ¿Qué se puede hacer para cambiar esto? Y bueno, que el Consejo de Asuntos Generales de la Conferencia de La Haya diga tenemos que ir más allá. En marzo del año que viene va a haber una discusión fuerte, y desde ya las invito a que en algún momento la inviten a Nieves Rubaja, que es representante argentina en este grupo, para que les cuente un poco cómo está, por qué está tan trabada esa negociación y qué podría hacer Argentina y los interesadas de Argentina para que hiciéramos más de lo que estamos haciendo, ¿no? Y después tenemos un nuevo grupo que nosotros llamamos Derecho Comercial, Financiero y Digital, que tiene grupos de trabajo que han iniciado exploraciones sobre monedas digitales de bancos centrales, buscando de qué manera se debería reglamentar la ley aplicable y la jurisdicción en estas monedas digitales, que muchas veces los puntos de conexión típicos, digamos, del derecho nacional privado no parecen ser tal vez adecuados, y es lo que se está discutiendo. Lo mismo con los tokens digitales, todos esos activos que se tokenizan, qué ley aplico, quién tiene jurisdicción. Lo mismo con los mercados de carbono, ¿no? Todos estos créditos de carbono que se negocian en un país, que el bien está en un país, se negocia en otro mercado y el propietario está en un tercer estado. ¿Cómo manejar jurídicamente estos activos no tangibles, o por lo menos una parte no tangible, que están representados por muchos de ellos por tokens? Así que genera una gran, interesante discusión desde el derecho nacional privado, y tenemos felizmente 3 grupos que están analizando estos temas. En casi todos hay representantes de Argentina, pero me parece que también
los colegios, si tienen interés en alguno de estos temas, podrían involucrarse en las discusiones. Y por un tema de tiempo, voy a ser muy rápido, el tema de desafíos y oportunidades para el desarrollo del derecho internacional privado en la Argentina, que creo que es algo que empezamos a conversar antes de que iniciara la charla, y yo lo que trataría es de provocarlas a ustedes y que quede esta charla que tuvimos hoy como una primera conversación y que sientan la libertad de comunicarse con esta oficina regional para sugerir ideas, criticar, pedir información, para ver cómo juntos empujamos el derecho internacional privado en Argentina. Hay muchísimas preguntas que uno se puede hacer, si están las necesidades satisfechas en derecho internacional privado cumplidas o no, y cómo nos contestamos esa pregunta, qué tipo de investigación habría que hacer. ¿Los convenios que están en vigor están funcionando bien o mal? ¿Cómo respondemos a esas preguntas? Y ahí tengo unas preguntas indicativas. ¿Sabemos cuánto demora una carta rogatoria? ¿Sabemos cuánto demora un pedido de alimentos en el extranjero? ¿Sabemos cuánto demora un proceso de exequatur acá o en el extranjero? ¿Sabemos si necesitamos el convenio de elección de foro? Porque hay muchísimos contratos donde se elige el foro, pero luego terminan litigando aquí o en el extranjero. En sustracción de niños, tenemos una guía de buenas prácticas sobre el famoso artículo 13.1b de grave riesgo. Esta guía, ¿la conocen los operadores? ¿Es suficiente? La reubicación de niños en el extranjero. Muchos profesionales se quejan de cuando van a pedir autorización a un juez para radicar a una familia, a un niño en el extranjero, entran en un proceso ordinario que demora años y entonces eso desalienta el pedido y terminan algunos cometiendo sustracciones. Yo creo que hay muchas cosas para revisar y hay muchas puertas abiertas dentro de este organismo para recibir esa información, esas ideas, esas sugerencias. Desde nuestra perspectiva, creo que es muy importante que ustedes como colegios de abogados detecten temas que tal vez nosotros, Conferencia de la Haya, o Mercosur, o la OEA, deberían legislar, al menos estudiar. Hay convenios que no están vigentes, se hablaba del de alimentos, el de elección de foro, del reconocimiento de sentencias. Me pareció muy interesante el año pasado, en una reunión organizada por la Cancillería norteamericana, el Departamento de Estado. Ellos tienen una comisión de Derecho Internacional Privado y invitaron al Colegio de Abogados de Nueva York, que hizo un estudio sobre los convenios de elección de foro, reconocimiento de sentencias y el convenio de mediación de Singapur. Y ese estudio que desarrolló el Colegio de Abogados de Nueva York, dicho sea de paso, un estudio jurídico de Nueva York, hizo el informe para el colegio lo presentó al Departamento de Estado y el Departamento de Estado tomó ese insumo como la base para ir avanzando hacia esa incorporación. Entonces, no sería ilógico pensar que los colegios de abogados en Argentina también podrían hacer estudios de los instrumentos que les parezcan importantes, sea de la OEA, de la Conferencia de la Haya, de Mercosur o de quien sea, pero sentarse un poquito a priorizar. Este instrumento lo necesita la profesión. Hagamos un análisis y presentémosle a Cancillería el análisis que justifica por qué es importante que se incorporen. De nuevo, yo creo que es muy importante que la profesión y el sector público articulen, y como decía Mariela al principio, y la academia, porque el expertise también está en la academia, entonces profesionales, académicos y el sector público tienen que trabajar juntos estas materias. Hay que capacitar a profesionales, hay que encontrar maneras de que esos patrocinios jurídicos gratuitos, cuando tengan casos internacionales, tengan la forma de recibir la orientación necesaria. Me gustó también, creo que hablaba de eso Eloísa, el tema del trabajo interdisciplinario. Muchas veces el derecho nacional privado está visto como un segmentito ahí solo, aislado, pero los abogados que hacen
contratos internacionales todos los días están aplicando derecho internacional privado. Y muchos estudios de familia todos los días utilizan instrumentos de derecho internacional privado. Entonces creo que está bueno la interdisciplina y trabajar con el derecho procesal, con otras disciplinas, primero para difundir el derecho internacional privado, pero también para escuchar de ellos, de las otras disciplinas, cuáles son sus carencias, cuáles son las miradas que tienen críticas, a lo mejor de instrumentos o de lo que hace o no hace el derecho internacional privado. Y entonces terminaba con 2 placas de preguntas. Bueno, ¿qué les parece a ustedes como colegio de abogados o como colegios de abogados que tendría que hacer la Argentina para promover el derecho internacional privado? ¿Y qué les parece a ustedes como colegio de abogados lo que tendría que hacer la Conferencia de La Haya para desarrollar el derecho internacional privado? De nuevo, con esa mirada práctica, útil, de cómo ayudamos al ciudadano de a pie, cómo ayudamos a aquellos que quieren hacer negocios internacionales, que muchas veces son pymes y pequeñas empresas que la tienen difícil y que a lo mejor necesitan muchas de estas herramientas para tener una mayor seguridad jurídica, porque no todos pueden ir a los estudios jurídicos de elite y poner cláusulas de arbitraje para resolver sus conflictos, ¿no? Así que bueno, con eso me quedo y les agradezco la atención. Muchas gracias, Ignacio. Excelente. Excelente tu enfoque. Creo que nos dejaste a muchos pensando de esta apertura, ¿no? De quizás acercarnos nosotros a distintas instituciones, no esperar que la institución, viste, haga un planteo, sino ir a golpear la puerta y acercar. Han surgido en el ámbito de la FACA, en las reuniones, ¿no? Distintas problemáticas, por ejemplo, en la postilla, en la implementación, y bueno, se han elevado notas desde la FACA en su momento a Cancillería, no sé, ayúdame, Eloísa, que yo ahora no me acuerdo la fecha, sobre algunos problemas que hubieron, viste, con la postilla electrónica y demoras y demás. Hemos presentado notas, o sea, vamos trabajando en esto, pero quizás siempre nos acercamos con una queja, ¿no? Con un reclamo o quizás tendríamos que redireccionar, ¿no? Estoy pensando en voz alta con vos en base a esto que planteaste, ¿no? Y quizás que no sea siempre el acercamiento por una queja, sino ir y ponernos a disposición y ver cómo podemos articular. Se me ocurre a mí ahora como para dejar ir pensando, ¿no? Que no sea siempre un reclamo, ¿se entiende? Sino que quizás acercarnos de una mayor apertura, ¿no? Bueno, acá hay comentarios en el chat, por favor, siéntanse libres de hablar también, ¿eh? A ver, vamos a ver qué nos dicen. Bueno, todos agradecen. Acá Rodrigo, que se tiene que retirar. Mari, perdón. Sí. Mari, no, yo porque estoy en viaje, perdón, y por eso no me había desactivado mi cámara. Pero yo tengo un comentario para hacer porque esto me sigue insistente, es decir, me hacen la consulta insistentemente los colegas y tiene que ver con el pago para diligenciar un exhorto por notificaciones, según el procedimiento de la Haya, y que se paga un estudio particular. Y yo ahí digo, bueno, sí, a mí me pasó una vez. Es como la página te dirige hacia un estudio en Estados Unidos, en donde uno tiene que pagar ahí determinada cantidad de dólares y luego acreditar el pago en Cancillería. A mí me parece que ese trámite es un tanto engorroso. Y el tema del formulario, para el formulario que determina el convenio de la Haya sobre notificaciones, muchos jueces no entienden que lo tienen que firmar. Entonces, te firman el exhorto y no quieren firmarte el formulario. Entonces, ese tipo de cosas que están vinculadas con el acceso a la jurisdicción deberían, creo que, revisarse o facilitarse o mejorarse de algún modo. No sé qué opina Ignacio. Gracias, Eloísa. Lo escuchamos a Ignacio, a ver qué nos dice. Eloísa, muchísimas gracias por seguirnos, inclusive desde el auto.
Y muy práctico lo que decís, y muy atinado, y muy importante que discutamos estas cosas que al final del día también son importantes, no solo la filosofía de cómo promovemos el derecho nacional privado y demás, que está buenísimo, pero también tenemos que resolver temas puntuales y aclarar temas puntuales y no esperar a tener esta charla organizada por Zoom, sino que ustedes tienen mi contacto, si ustedes detectan cosas que les parece que no funcionan bien, me escriben y conversamos. Y si necesitamos que después el colegio de abogados escriba una nota, lo hacemos, lo pensamos, pero no se queden con haciendo catarsis entre ustedes, qué macana lo que nos cobran los americanos por la notificación, o sea, háblenlo, hablemoslo y busquemos soluciones. Con respecto al pago en Estados Unidos, sí, el convenio de notificaciones en Estados Unidos, el Departamento de Estado decidió tercerizar la notificación a una compañía privada que cobra algo así como, creo que son 75, no sé si son 75, $100 por la notificación. Aquellos que no puedan pagar los $75, creo que hay algún camino, pero un camino clarísimo es usar la Convención de Cartas Rogatorias de OEA, que está vigente en Estados Unidos, pero no va a tener, en realidad creo que sí, porque ahora creo que en Estados Unidos, por un tema de simplicidad, también arregló para que esta misma compañía les haga gratis las notificaciones de OEA. Ahora, no dejen de pensar que si comparamos ese servicio de 75 o $100, logra notificaciones más rápidas del mercado, ¿no? Están notificando yo no tengo ahora, no quiero mentir, pero serán 2 meses o menos. Cuando uno a veces, sí, me lo hacen gratis, pero tengo que esperar 1 año o 2 años, los $100 empiezan a ser muy atractivos. Siempre que tengamos garantizado para aquellas personas que no pueden pagar una vía, porque no puede ser una barrera para el acceso a la justicia, eso desde ya. Pero no dejemos de mirar también, uno que es lo primero que quiero decir es, conjuga con el convenio lo que hizo Estados Unidos, no está en contra de la letra del convenio. No parece demasiado engorroso el trámite ni caro el servicio si lo miramos en comparación con otros, y no hemos visto demasiadas quejas. El año pasado tuvimos una reunión global para evaluar el funcionamiento de este convenio, y la verdad que no se quejó el mundo, los 60, 80 estados parte de este convenio, de lo que cobraba este servicio. Pero hay vías alternativas para quien le resulte difícil el costo. Y después, con respecto al formulario, es cierto, creo que ahí falta difusión, tal vez. Creo que el sitio de la Cancillería de Cooperación Jurídica tiene el formulario y debe tener alguna indicación. Si no la tiene, podría revisarse y yo creo que se les podría escribir y puedo hacer fácilmente de intermediario en esa sugerencia, si quieren, porque conozco bien a la gente que trabaja ahí, creo que van a tomar a bien estas sugerencias. El convenio dice que ese formulario lo puede firmar el juez o la autoridad central. La autoridad central, si ve que el juez no firma, podrían firmar ellos y seguir, y es una cuestión de un segundo. Nosotros, cuando yo estaba en Cancillería en ese momento, esa era la práctica que hacíamos, no sé hoy cómo la están haciendo, pero creo que la difusión a través de ese sitio sería fácil hacerla. La Cancillería, como ustedes saben, hoy dirige este organismo Aldana Rohr, hace casi anualmente un evento de cooperación jurídica donde invita a los jueces y demás, con lo que creo que están haciendo, y van a las provincias también, están haciendo un esfuerzo para difundir, pero cuando ustedes detectan malas prácticas, cuellos de botella, no dejen de conversarlo, de levantarlo, porque creo que hay formas de canalizar y de mejorar estas situaciones. Gracias, Ignacio. Perfecto. Yo voy a trasladar esto mismo que decís. En este momento, Cancillería está exigiendo que el formulario lo firme el juez, porque a mí particularmente me han rebotado dos tramitaciones de exhortos. Así que bueno, eso va a haber que trabajarlo oportunamente.
Dale, perfecto. Y de nuevo, Eloisa, si no tenés la respuesta rápida o si encontrás el caso, me escribís un correo y yo lo puedo conversar con la gente de la autoridad central también. Bueno, perfecto. Podemos también convocarla al Dana ROR a hacer una actividad de cooperación para la FACA, Eloísa. Yo hemos hecho esta actividad en Lomas sin ningún problema. Podemos esto trasladarlo a la FACA. Creo que sería un buen canal también para dialogar estos temas, ¿no? Y difundir y ver cómo podemos difundir. Absolutamente de acuerdo, porque esto tiene que ver con el ejercicio profesional. Uy, se nos perdió. Se nos corta, Eloísa. Uy, se ve que Y bueno, eso nos juega en contra a todos los que hacemos. se cortó lo que dijiste, pues se ve que se cortó la señal. Ah, bueno, no, decía que sí, vamos a trabajar en eso porque le interesa especialmente a la colegiación, Mariela. Sí, sí, perfecto. Entonces vamos a volvernos a comentar, a conectar. Ya la invitamos en Lomas, hicimos esta charla, así que bueno, la vamos a trasladar a la FACA, si te parece, organizar una charla con Cancillería, con el sector de cooperación, para brindar una charla así virtual, que creo que es la vía para llegar a... Perdón la aclaración, Eloisa, porque yo ahí me quedé con la duda. Este formulario tiene tres partes. El formulario de cumplimiento, que es el formulario C, que es el que establece que hubo una notificación en tal o cual lugar, bla, bla, bla. Ese formulario es el que puede firmar el juez o la autoridad central. No así el primer formulario, que es el que pide la notificación. O sea, si ustedes quieren pedir una notificación en el extranjero, ese formulario sí lo tiene que firmar el juez y no lo puede salvar la autoridad central. En cambio, la certificación de notificación sí la puede firmar o el juez o la autoridad central. ¿Okay? Clarísimo, clarísimo. Bueno, ahí tenemos otros mensajes de agradecimiento por la charla, así que bueno, no sé si alguien quiere formular alguna otra pregunta. Bueno, entonces, creo que esta charla, si Dios quiere, va a ser puntapié inicial, para empezar a articular los abogados con los organismos como la HCCH, como Cancillería, como creo que, bueno, por algún lado hay que empezamos por acá. Así que bienvenido, gracias Ignacio, por tu claridad, por tu tiempo, por tu sencillez a la hora de exponer los temas, hacerlo llano y cercano. Gracias a todos por haber participado. Y bueno, si nadie tiene nada más por agregar, o Eloísa o Ignacio, nadie, daríamos por cerrada. Díganme ustedes si quieren agregar algo más. Un agradecimiento enorme, Ignacio. Perfecto. Igualmente de mi lado, agradecerles a ustedes que dedicaron esta hora larga a pensar un poco cómo ayudamos a la profesión en estos temas internacionales y cómo tratamos de que el derecho internacional privado funcione mejor. Así que siempre un gusto y como dice Marie, que esta sea una primera charla, pero que quedemos en contacto para seguir abordando cada uno de los desafíos que ustedes identifiquen. Bueno, muchas gracias. Te manda saludos Diego de DEU, también de la comisión. Así que bueno, muchos han hecho llegar saludos diciendo que lamentablemente no se han podido conectar, pero bueno, por eso digo, esperemos que este sea el primer paso. Muchas gracias a todos, que tengan un buen día y estaremos en contacto. Cómo no, muchísimas gracias. Saludos también para Diego y para todos y todos los que estuvieron en este espacio. Adiós. Gracias. Chao.